Cuba, 60 años de propaganda, represión y mentiras de la dictadura. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. En público, la dictadura aparenta ser un estado benéfico, mientras que lejos de las cámaras utiliza métodos represivos para lograr someter al pueblo cubano. Durante más de 60 años de existencia de la dictadura castrista, no se han cansado de divulgar a través de los medios en su poder que trabajan por todo lo que acreciente el bienestar del pueblo y a la menor oportunidad exhibe a unos ciudadanos satisfechos, felices y agradecidos por su supuesta revolución a pesar del imperialismo yanqui y el bloqueo. Por un lado, en público, la dictadura aparenta ser un estado benéfico, mientras que lejos de las cámaras, si bien cada vez les resulta más difícil ocultarlo, utilizan métodos represivos para lograr someter al pueblo. Desde los primeros años de vida, el ciudadano cubano es víctima de macabros mecanismos ingeniados para aterrorizarnos, pues el miedo impide tomar decisiones propias contrarias a las establecidas por el sistema, así como manifestar criterios diferentes. Los que se arriesgan a desafiar a la implacable maquinaria castrista son víctimas de instrumentos creados para someter al pueblo, como los CDR, la FMC, la FEU, los sindicatos o brigadas de respuesta rápida que actúan impunemente porque en Cuba las leyes están en servicio de los comunistas. Uno de los ejemplos más recientes lo padecimos al inicio de la pandemia, al tiempo que la población era víctima de juicios ejemplarizantes, imposición de elevadas multas y el patrullaje nocturno por los boinas negras que cazaban sin piedad a los noctámbulos. Los medios, por su parte, ensalzaban la labor de las organizaciones, inspectores y policías con su constante preocupación por la salud del pueblo y su supuesto tenaz trabajo para hacer cumplir las medidas establecidas, fundamentalmente el uso obligatorio del nasobuco en público y mantenerse en casa, mientras la población deploraba los excesos y los abusos de poder. Y aunque estos son temas muy comentados y criticados por los ciudadanos, la prensa oficialista no se da por aludida cuando hablan de campañas masivas de información en los barrios y la televisión para supuestamente combatir el coronavirus. ¿Acaso desconocen las medidas abusivas aplicadas al pueblo? Nada justifica las elevadas multas, como tampoco el cubano comprende que en momentos tan difíciles como el que estamos atravesando, tanto económicamente como socialmente, el gobierno imponga sanciones brutales que solo agudizan los niveles de pobreza. Sobre el manejo de la COVID-19 en Cuba, el sitio oficialista Cuba Debate publicó un artículo ¿Por qué Cuba no tiene un movimiento antivacunas?, escrito por dos periodistas europeos, una comparación entre el manejo de la COVID-19 por el gobierno cubano y por el belga. Como no conozco a cabalidad las medidas aplicadas en Europa, no puedo emitir criterios al respecto. Lo que sí es evidente es el desconocimiento de estos reporteros sobre la realidad cubana. Mencionan que al principio de la pandemia, el gobierno belga afirmaba que las mascarillas no servían porque no se disponía de ellas debido a una mala gestión. Quizás desconocen que los nasobucos que usa la población cubana no son gestionados por el gobierno, sino están hechos de trapos viejos en nuestros hogares. Pero claro, esos no son los que llevan los dirigentes comunistas, los mismos dirigentes que en el primer lugar permitieron que el virus entrara a la isla antes de cerrar nuestras fronteras. En Cuba, además, la población no fue vacunada, sino inyectada con candidatos vacunales de fabricación nacional en fase de prueba, aún no reconocidos por la OPS o la OMS, los trabajadores en sus centros de trabajo y el resto de las postas médicas iba para que no quedara nadie sin inyectar. Para poder viajar entre las provincias, trabajar o ir a la escuela, es obligatorio estar vacunado. Que se alegren esos periodistas desinformados de vivir en Bélgica, porque si vivieran en Cuba, serían dos más entre millones de cubanos que luchan desesperadamente por escapar de este paraíso comunista. O quizás estarían entre los miles de cubanos que hoy sufren cautiverio por querer vivir en un país libre. Siguiendo con las noticias, orfandad de liderazgo en Cuba, la popularidad del pagador de promesas y José Rubiera confirman que los cubanos aguardan propuestas sensatas, realistas y valientes. La orfandad política es el rasgo predominante en Cuba, donde liderazgos espontáneos como el de los meteorólogo José Rubiera en un perfil de servicio público y del pagador de promesas Omar Quinteros Montes
generador de adhesiones populares espontáneas, evidencian la crisis general. La casta verde oliva y enguayaberada está instalada en la decrepitud, la cobardía y la sinrazón política, como demostró el delictivo llamado a la guerra civil entre los cubanos del atormentado títere castrista Díaz-Canel la tarde del 11 de julio de 2021. La oposición, vilipendiada y hostigada, sigue insistiendo en el diagnóstico y la denuncia, pese a que muchos cubanos reclaman una oferta alternativa de gobierno para saber cómo manejarían los asuntos que incumben a todos, como la libertad, el empobrecimiento y la desigualdad, agravado por la hiperinflación y la dependencia del dólar americano, el deterioro de la salud, la educación y las viviendas, y el envejecimiento de la población, la violencia, la siniestralidad vial y la laboral, entre otros muchos males acumulados. El binomio militares-Iglesia Católica también ha sido superado por la empecinada realidad cubana, que no reconoce autoridad legítima a ambas nomenclaturas, que comparten intereses e implantación territorial, pero las dos instituciones están mermadas y paralizadas por la gravedad que aflige a la nación. Otro rasgo de orfandad cubana es el hábito de nombrar mal los asuntos, predominante el discurso gubernamental, pero que siempre alcanza a los opositores y los medios de comunicación independientes, que no siempre consiguen el tono adecuado para acompañar las ansias de libertad de muchos compatriotas. Cuando una civilización nombra malas cosas, muestra el temor de asumir lo que es un secreto a voces en casas y calles, y que se somete al tacticismo de lo políticamente correcto, agoniza y es inservible para la mayoría. De esa ecuación vienen los cambios verdaderos que se producen al margen de las academias y las doctrinas de pensamiento político, como ocurrió con la propia Revolución Cubana en 1959. Rubiera tiene asegurado un sitio en el aprecio de los cubanos porque ha sido la señal realista de peligro frente a los huracanes y ciclones, que solo desnudaba la pobreza inclemente, porque destruyen ruinas y malas construcciones. El pagador de promesas ha conmovido a los cubanos con una cruzada por la salud de su hijo, de occidente a oriente, recibiendo la solidaridad de mucha gente que apenas tiene nada para compartir, porque el gobierno los ha reducido a la condición de mendigos y rehenes del comunismo de compadres. Y tras el azote del coronavirus, que destrozó el mito de potencia médica, uno de los eslóganes oficiales más persistentes en la mentira oficialista. Una vez desterrados varios de los protagonistas del 27N, 11 de julio y 15N, y a la espera de lo que ocurra finalmente con los principales líderes del movimiento San Isidro, ahora encarcelados, la oposición cubana está obligada a reinventarse para salvar la espuria distancia que la represión totalitaria establece entre ellos y el resto de los dolientes, que son una inmensidad. La sociedad cubana ha hecho retroceder a la casta verde oliva y enguayaberada en varias ocasiones desde finales de 2019, con manifestaciones espontáneas, el aldabonazo del 11 de julio y la devolución de la criminal tarea de ordenamiento. Ahora solo faltan líderes que canalicen esa energía popular contra el totalitarismo, poniendo a los ciudadanos en el centro de su estrategia política. Mientras eso no ocurra, la élite comunista seguirá durmiendo con un ojo abierto, pero en palacios y mansiones, creyéndose a salvo del volcán que los abrazará si no asumen la normal pluralidad de la calle como política de gobierno. Renovarse o morir es la consigna que Cuba necesita, incluidos los valerosos y vilipendiados oposición y exilio, que ya tienen claro la gravedad de la crisis estructural, aliviada con dinero emigrado, pero que siguen sin encontrar la fórmula a esos cubanos ansiosos de libertad, prosperidad y sosiego, hartos de la reiteración de denuncias y diagnósticos, ya superados por la fealdad persistente de sus vidas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.